El contenido de nuestro video de hoy se centrará exclusivamente en apagar nuestra mente activa, para poder alcanzar la calma y la tranquilidad necesarias para conciliar el sueño. Relájate con estas historias y cuentos que están especialmente diseñados para hacerte dormir rápido y profundamente. A través de este método podrás encontrar la paz y liberar el estrés para despegar tu mente y así poder dormir mejor y placenteramente toda la noche. Así que te invitamos a estirar tu cuerpo, cerrar tus ojos y, simplemente, dejarte llevar sin tener ninguna otra expectativa más que la de lograr un estado de relajación profunda. La selva era un lugar donde el viento susurraba secretos entre las ramas y los ríos corrían con historias antiguas. Jane Parker, una mujer de espíritu indomable, había llegado a este mundo salvaje no por elección, sino por destino. Había dejado atrás la civilización y todo lo que conocía, al seguir a Tarzán, el hombre criado por los animales, el señor de la jungla. Sin embargo, el romance que alguna vez la había cautivado con la idea de una vida compartida entre las lianas y los sonidos de la naturaleza se desvaneció con el tiempo. Los caminos de Jane y Tarzán se bifurcaron, dejando a Jane sola en este vasto reino, rodeada de seres que no hablaban su lengua, pero con los que aprendería a comunicarse de maneras extraordinarias. Jane, de cabellos dorados y ojos llenos de curiosidad, siempre había sido una mujer aventurera, con un corazón más grande que el miedo que pudiera sentir. El primer día que decidió quedarse sola en la selva, sentía el peso de su decisión. Pero también sabía que dentro de esa decisión había una promesa de libertad, una vida de autodescubrimiento y conexión con algo más profundo de lo que las ciudades y la civilización le ofrecían. No estaba completamente sola. La selva misma parecía observarla, como un anciano sabio que ve potencial en un alumno nuevo. En su entorno inmediato, había personajes singulares que comenzarían a formar parte de su vida. Nala, la tigresa que la vigilaba desde lejos, tenía ojos dorados que brillaban como antorchas en la penumbra. Aunque al principio la acechaba, con el tiempo, Nala se convertiría en su aliada más leal. En las copas de los árboles, Kiko, un mono travieso, saltaba de rama en rama, siempre curioso por la humana que ahora se movía entre los suyos. Sus chillidos de alerta eran una señal de que algo nuevo estaba por suceder. Luego estaba Rufo, el viejo elefante solitario. Con orejas enormes y ojos llenos de historias, caminaba lento pero seguro, y aunque a veces parecía indiferente, había en él una sabiduría que Jane aprendería a respetar. Cada uno de estos animales, aunque no podían hablar con palabras, tenía su propia forma de comunicación. Jane, observadora como era, comenzó a entender sus gestos, sus miradas, sus sonidos. La selva, que al principio parecía un lugar de caos y ruido, se convirtió en un mundo de significado profundo para ella. En este primer capítulo, Jane comenzaba a sentir la vastedad de su nueva vida. Lejos del bullicio de Londres, de los vestidos y los bailes de sociedad, ahora debía aprender a confiar en sí misma y en el mundo que la rodeaba. Pero lo que aún no sabía era que la selva le traería desafíos y maravillas que ni siquiera podía imaginar. Jane no solo aprendería a sobrevivir, sino a florecer en este entorno. Lo increíble y lo fantástico estaban a la vuelta de cada árbol, aguardando el momento perfecto para revelarse. La primera mañana en la que Jane despertó completamente sola en la selva fue diferente a cualquier otra que había vivido. Los sonidos del amanecer eran un coro de vida vibrante, los cantos de las aves, el crujido de las hojas bajo los pies de los animales,
el murmullo lejano del río. En lugar de sentirse intimidada, Jane sintió una extraña calma, como si la jungla la estuviera abrazando con su propio ritmo. Sin embargo, una cosa era evidente: necesitaba aprender a escuchar y a entender el lenguaje de este nuevo mundo. A lo lejos, los ojos brillantes de Nala, la tigresa, la seguían de cerca. Al principio, Jane había temido su presencia, consciente del peligro que podía representar un depredador de tal magnitud. Pero había algo en Nala que no parecía hostil. Sus ojos, fijos en ella, eran observadores, casi como si la estuviera evaluando, no como una presa, sino como una igual en su territorio. Jane decidió no alejarse, sino aprender. Esa mañana, Jane observó cómo Kiko, el mono travieso, se acercaba con cautela. Él era el primero en dar el paso hacia la interacción. Se sentaba en las ramas más bajas, mirándola con curiosidad, mientras movía su pequeño cuerpo de un lado a otro, como si estuviera probando su confianza en la recién llegada. Jane, sin moverse bruscamente, le ofreció un poco de fruta que había encontrado cerca del río. Kiko vaciló, pero luego se acercó, tomando la fruta con sus pequeñas manos. Fue un gesto simple, pero en la selva significaba mucho más: una tregua, una conexión. Los días que siguieron fueron un aprendizaje continuo. Jane empezó a notar patrones en los sonidos de la selva. Las aves tenían diferentes cantos, algunos eran alertas, otros simples comunicaciones entre ellas. Los monos, como Kiko, tenían sus propios gritos para anunciar la presencia de un depredador o simplemente para llamar la atención. Incluso los elefantes, como el viejo Rufo, usaban sonidos profundos y reverberantes para comunicarse entre sí a grandes distancias. Jane sabía que no podía hablar su idioma, pero poco a poco comenzó a desarrollar su propio método de entender lo que sucedía a su alrededor. Cada sonido, cada movimiento en la vegetación le daba pistas sobre la dinámica de la selva. No se trataba solo de aprender a sobrevivir, sino de integrarse en ese complejo sistema. En una de esas tardes, mientras el sol comenzaba a bajar, creando un espectáculo de colores en el cielo, Jane se aventuró más allá de su zona conocida. Fue entonces cuando vio algo que la dejó sin aliento: un círculo de animales, todos juntos en una especie de asamblea. Allí estaban Rufo, Nala, Kiko y otros animales que aún no conocía bien. Lo curioso era que no se atacaban entre ellos, parecía que se comunicaban, no con palabras, sino con movimientos, sonidos y miradas. Jane se ocultó tras unos arbustos, observando en silencio. En ese instante, sintió que era una intrusa en un mundo mucho más antiguo y sabio de lo que había imaginado. Cada animal parecía tener un papel en esa sociedad secreta, una red de comunicación y cooperación que ella apenas comenzaba a entender. Esa noche, de regreso en su pequeño refugio, Jane reflexionó sobre lo que había visto. La selva no era solo un lugar de caos, era un lugar de orden, pero un orden que seguía sus propias reglas, invisibles para quienes no supieran dónde mirar. Decidió que aprendería esas reglas. Si quería sobrevivir, tendría que ser más que una visitante, tendría que convertirse en parte de la selva. Con el paso de los días, Jane comenzó a sintonizarse con el latido de la selva. Ya no se sentía como una forastera, sino como un estudiante en constante aprendizaje. Cada mañana, el canto de los pájaros la despertaba,
y cada sonido en su entorno tenía un propósito: anunciar la lluvia, advertir sobre un depredador o simplemente celebrar la vida. Jane se maravillaba ante la sinfonía de la naturaleza, en la que cada criatura parecía tener un papel vital. Una tarde, mientras recogía frutas cerca del río, se encontró nuevamente con Nala, la tigresa. Esta vez, algo había cambiado. En lugar de observarla desde la distancia, Nala se acercó lenta y sigilosamente, sus ojos fijos en los de Jane. El aire se llenó de tensión, pero Jane no se movió. Sabía que cualquier gesto brusco podría desencadenar una reacción peligrosa, pero también algo en su interior le decía que Nala no estaba allí para atacarla. Se miraron fijamente durante lo que parecieron minutos eternos, hasta que Nala, sin emitir un solo rugido, se dio la vuelta y desapareció entre la maleza. Jane exhaló el aire que había estado conteniendo, sintiendo una extraña mezcla de alivio y asombro. Había algo en esa mirada de la tigresa que la hacía sentir no solo observada, sino aceptada. Como si Nala hubiera decidido que Jane era parte de su mundo, no una amenaza, sino una igual. Esa noche, el cielo estaba cubierto de estrellas, y el calor del día comenzaba a disiparse, dejando un aire fresco que acariciaba su piel. Jane decidió no refugiarse bajo los árboles como hacía habitualmente, sino dormir bajo el cielo abierto. Se tumbó sobre una cama de hojas, con los ojos fijos en las estrellas que brillaban intensamente. Pensó en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. De una mujer de sociedad en Londres, rodeada de comodidades, ahora estaba aprendiendo a sobrevivir en uno de los lugares más inhóspitos y maravillosos del planeta. Mientras sus pensamientos vagaban, escuchó un crujido a su izquierda. Al girar la cabeza, vio la silueta de Kiko, el mono, que la observaba desde una rama cercana. A diferencia de sus primeras interacciones, Kiko no se mostró tímido. Bajó del árbol y se acercó a ella, sus ojos brillando con una inteligencia juguetona. Sin pensarlo, Jane le ofreció un trozo de fruta que había guardado. Kiko lo tomó sin dudar, y en un gesto sorprendente, se sentó a su lado. No hubo palabras, ni necesidad de ellas. En ese momento, Jane sintió una conexión silenciosa con el pequeño simio, una amistad que comenzaba a florecer. Los días que siguieron fueron una mezcla de desafíos y pequeños triunfos. Jane perfeccionó su habilidad para recolectar comida, aprendió a interpretar los cambios en el clima, y poco a poco, los animales comenzaron a aceptarla en su entorno. Incluso Rufo, el viejo elefante, la dejaba acercarse a él mientras bebía en el río. Jane se sentía parte de algo mucho más grande que ella misma. Sin embargo, a pesar de que la vida en la selva era sorprendentemente pacífica, también estaba llena de misterios. Uno de esos misterios era un claro en lo profundo de la jungla, del cual Jane había oído sonidos extraños, casi como cánticos. Kiko, que siempre la acompañaba en sus excursiones, se ponía nervioso cada vez que se acercaban a esa zona. Jane, intrigada, decidió que pronto exploraría ese lugar. Algo la atraía, una sensación de que ese claro ocultaba un secreto antiguo y maravilloso. La selva tenía sus propios ritmos, sus propios secretos, y Jane estaba empezando a entender que su vida aquí sería una aventura continua, donde lo increíble y lo fantástico estaban entrelazados con cada amanecer. Lo que no sabía es que ese claro sería el comienzo de una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre.
El misterio del claro en la selva seguía llamando a Jane, como una melodía que solo ella podía escuchar. Había pasado varias veces cerca, pero nunca se había atrevido a entrar. Algo en su interior le decía que ese lugar escondía más de lo que sus ojos podían ver. La selva, hasta ese momento, había sido un mundo de lógica salvaje, pero cada día más, Jane sentía que lo extraordinario estaba a punto de revelarse. Una mañana, antes de que el sol se levantara por completo, Jane decidió que era el momento. Se armó con su pequeña bolsa de provisiones, tomó su machete y partió hacia el claro. Kiko, su fiel compañero, seguía brincando detrás de ella, pero esta vez lo notaba inquieto, como si también sintiera la carga del misterio. Mientras caminaban por el sendero que había aprendido a reconocer, el sonido de la selva fue disminuyendo. Las hojas ya no crujían bajo sus pies, y los animales parecían haber hecho un voto de silencio. Finalmente, después de lo que parecieron horas, Jane llegó al borde del claro. El sol apenas iluminaba el centro de ese espacio, dejando las orillas envueltas en sombras. Sin embargo, lo que más la sorprendió fue lo que encontró en medio del claro, un círculo de piedras dispuestas de manera precisa, como si fueran colocadas allí por manos sabias y antiguas. Era un lugar que parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero a la vez mantenía una energía palpable, como si algo lo hubiera consagrado hace siglos. Jane sintió un escalofrío recorrer su espalda. Kiko, que siempre se movía con despreocupación, se quedó inmóvil, observando el círculo con una mezcla de temor y curiosidad. El aire a su alrededor parecía más denso, como si algo aguardara en silencio. Jane no podía explicar la sensación, pero el claro transmitía una calma inquietante, una quietud que no pertenecía a la naturaleza salvaje que ella conocía. Decidió acercarse con cautela. El suelo dentro del círculo era más suave, cubierto por una capa de hojas que parecían no haber sido perturbadas en años. En el centro exacto, una gran roca se levantaba, lisa y plana en su superficie, como si fuera un altar. Jane se detuvo, observando cada detalle, preguntándose qué antiguo propósito tenía ese lugar. De repente, una brisa suave acarició su rostro, pero no era una brisa común. Venía del centro del círculo, aunque no había viento moviéndose en los alrededores. Jane sintió un leve zumbido en sus oídos, como si el aire estuviera cargado de voces lejanas. Cerró los ojos por un momento, tratando de concentrarse. Y fue en ese instante cuando sucedió lo increíble. La piedra central comenzó a brillar con una luz tenue, pero que crecía en intensidad poco a poco. Jane dio un paso atrás, sorprendida. No había ninguna fuente de luz visible, pero la piedra irradiaba una energía cálida. Kiko, asustado, corrió a esconderse detrás de un árbol cercano, pero Jane no pudo moverse. Estaba hipnotizada por lo que veía. La luz no era amenazante, era acogedora, como si le diera la bienvenida. De pronto, un sonido profundo y resonante llenó el claro. No era un rugido, ni un canto, sino algo intermedio, como una mezcla de voces y viento. Y en ese momento, Jane lo entendió, no estaba sola. El claro no era solo un lugar en la selva, sino una conexión con algo más allá de lo natural, algo que llevaba existiendo mucho antes de que ella llegara. La luz disminuyó y el silencio volvió a caer sobre el lugar. Pero Jane no se sintió igual.
algo había cambiado dentro de ella. El claro le había mostrado un fragmento de sus secretos, y aunque aún no comprendía del todo lo que había visto, sabía que ese lugar guardaba respuestas a preguntas que ni siquiera había formulado. Mientras se alejaba del claro con Kiko a su lado, Jane sentía una certeza nueva. La selva no solo era su hogar, sino un mundo lleno de maravillas invisibles. Y lo que acababa de presenciar era solo el principio de algo mucho más grande y asombroso que estaba a punto de revelarse. Tras su experiencia en el claro misterioso, Jane no pudo evitar pensar en lo sucedido. Durante los días siguientes, aunque continuaba con sus actividades diarias de supervivencia, recolectando frutos, explorando nuevos rincones de la selva, y estrechando lazos con los animales, su mente siempre volvía a ese círculo de piedras. Sabía que había sido testigo de algo extraordinario, pero no comprendía del todo lo que significaba. Cada día que pasaba sentía una creciente atracción hacia el claro, como si algo dentro de él la llamara, instándola a regresar. Había algo más allí, lo sabía. Una verdad oculta en la naturaleza salvaje que deseaba revelarse, pero solo cuando estuviera lista para recibirla. Una noche, mientras descansaba bajo el dosel de estrellas y escuchaba los suaves sonidos de la selva, Jane tuvo un sueño. Soñó que estaba nuevamente en el claro, pero esta vez no estaba sola. A su alrededor, los animales que había conocido, Nala la tigresa, Rufo el elefante y Kiko, la rodeaban en silencio, como si formaran parte de un antiguo ritual. En el centro del círculo, la luz de la piedra brillaba con más intensidad que nunca, y de su interior surgía una figura. No era humana ni animal, sino una combinación de ambos, una criatura majestuosa, envuelta en un resplandor dorado, cuya presencia irradiaba sabiduría y poder. Jane se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Aunque había sido solo un sueño, la sensación de realidad era innegable. Era como si el claro le hubiera hablado directamente a través de su subconsciente. Decidió que no podía ignorar ese llamado. Necesitaba volver al claro y descubrir qué mensaje tenía la selva para ella. A la mañana siguiente, Jane se dirigió nuevamente hacia el claro, esta vez con determinación. Kiko la acompañaba como siempre, aunque permanecía más cerca de ella, como si también sintiera la gravedad de lo que estaban a punto de enfrentar. El camino a través de la selva se sentía diferente ese día, como si todo el entorno estuviera observándola. El aire estaba cargado de una energía que Jane no podía explicar, pero que la empujaba hacia adelante. Cuando llegaron al claro, Jane se detuvo en el borde, observando el círculo de piedras con atención renovada. No había cambiado nada desde la última vez que estuvo allí, pero algo en el ambiente era distinto. El silencio, que antes la había inquietado, ahora la reconfortaba. Era un silencio que hablaba, un silencio que estaba lleno de posibilidades. Se acercó a la gran roca central, esta vez con una mezcla de respeto y curiosidad. No había señales de la luz que había visto la vez anterior, pero Jane sabía que algo estaba por suceder. Colocó su mano sobre la superficie lisa de la piedra, y al hacerlo, sintió una vibración leve, como el latido de un corazón gigante que dormía bajo sus pies. De repente, la piedra comenzó a brillar de nuevo, esta vez con una luz más suave, casi cálida. Jane retrocedió un paso, pero no sintió miedo. Todo su ser estaba en calma, como si finalmente estuviera en sintonía con la selva de una manera que nunca antes había experimentado.
La luz se intensificó por un momento, y luego, ante sus ojos, algo increíble sucedió. La forma dorada que había visto en su sueño comenzó a materializarse ante ella. Era una figura esbelta, de aspecto noble, con la cabeza de un león y el cuerpo estilizado de un humano. Sus ojos, brillando con la misma luz dorada, estaban fijos en Jane. Aunque no emitía ningún sonido, Jane sintió que la criatura estaba comunicándose con ella, no con palabras, sino a través de emociones y pensamientos que llegaban a su mente como susurros. «Eres parte de nosotros ahora», pareció decirle la criatura, su voz resonando en lo más profundo de su conciencia. «Has sido aceptada por la selva, pero todavía tienes mucho por aprender». Jane, sorprendida pero serena, asintió. Sabía que esta era una oportunidad única, un momento que cambiaría su vida para siempre. «¿Qué debo hacer?», preguntó mentalmente, sabiendo que la criatura podría escucharla. La figura dorada extendió una mano hacia el horizonte, señalando más allá de los límites del claro. «El mundo que conoces es solo una parte de algo mucho más vasto. Hay lugares en esta selva que aún no has visto, maravillas que ni siquiera puedes imaginar. Pero también hay peligros, fuerzas antiguas que han dormido durante siglos y que ahora comienzan a despertar. Para comprender tu lugar aquí, debes aventurarte más allá de lo que conoces. Sigue el río hasta su origen, y allí encontrarás lo que buscas». Antes de que Jane pudiera responder, la luz comenzó a desvanecerse, y la figura se disolvió en el aire, dejando solo la tranquilidad del claro. Jane se quedó de pie, asimilando lo que acababa de presenciar. Sabía que este era solo el comienzo de una nueva etapa en su vida en la selva. Las palabras de la criatura resonaban en su mente: fuerzas antiguas, peligros, maravillas. El llamado de la selva se había hecho más fuerte que nunca, y Jane estaba dispuesta a responder. Con una última mirada al claro, comenzó a caminar hacia el río, acompañada por Kiko. Lo que le esperaba en el corazón de la selva seguía siendo un misterio, pero Jane ya no era la misma mujer que había llegado allí. Estaba preparada para enfrentarse a lo increíble y lo fantástico, y descubrir su verdadero destino en este mundo salvaje y mágico. El sol apenas había comenzado su ascenso cuando Jane, con Kiko a su lado, emprendió su camino río arriba. Las palabras de la criatura dorada resonaban en su mente: sigue el río hasta su origen. No sabía lo que encontraría, pero la intuición le impulsaba hacia adelante. Cada paso la acercaba a algo que, aunque desconocido, parecía parte de un destino que había estado esperando toda su vida. El paisaje de la selva empezó a cambiar a medida que avanzaban. Los árboles se volvían más altos y frondosos, el aire más fresco y los sonidos de la fauna más intensos. El río, que solía ser tranquilo y serpenteante, ahora se ensanchaba y su corriente ganaba fuerza. Era como si la selva misma le susurrara que estaba entrando en territorio sagrado, donde el tiempo parecía detenerse. Jane y Kiko avanzaron durante horas, bordeando las orillas del río, hasta que, en un recodo inesperado, el agua comenzó a desaparecer bajo tierra, tragada por la roca como si el propio río se desvaneciera en el abismo. Jane frunció el ceño, observando el lugar con atención. Parecía el final del camino, pero algo le decía que había más de lo que se veía a simple vista. Kiko, siempre curioso, comenzó a escarbar cerca de una grieta en la roca.
Jane se acercó y notó que el aire que salía de la abertura era frío y húmedo, y traía consigo un olor terroso, casi antiguo. Sin dudarlo, Jane siguió a Kiko a través de la grieta, agachándose para entrar en lo que parecía ser una caverna subterránea. El interior de la caverna era vasto, mucho más grande de lo que había imaginado. La luz del sol apenas penetraba, pero las paredes estaban cubiertas de una bioluminiscencia que proporcionaba un brillo tenue, casi mágico. El suelo estaba alfombrado por musgo suave, y en el centro, una serie de pequeños arroyos se cruzaban, formando un intrincado patrón que Jane no reconocía, pero que le resultaba familiar de alguna manera. Era como si el agua misma estuviera trazando un mapa secreto. A medida que exploraba la caverna, algo llamó su atención, una antigua inscripción tallada en la piedra. Jane se acercó, acariciando suavemente los símbolos. No los reconocía de ninguna civilización conocida, pero algo en ellos parecía tener vida propia, como si el pasado intentara comunicarse con ella. Mientras intentaba descifrar los grabados, una suave melodía comenzó a llenar el aire. Era un canto lejano, casi etéreo, que parecía emanar de las mismas paredes de la caverna. Kiko levantó las orejas, pero no parecía alarmado, como si ese sonido fuera una parte natural de aquel lugar. Jane cerró los ojos, permitiendo que la música la envolviera. Mientras lo hacía, las inscripciones comenzaron a iluminarse lentamente, revelando su significado de una forma que iba más allá de las palabras. Jane sintió un escalofrío recorrer su columna. Los símbolos hablaban de la historia de la selva, de fuerzas antiguas que habían dado forma al mundo en el que vivía. Narraban la llegada de los primeros animales, los antiguos guardianes del equilibrio y el ciclo inquebrantable de la vida. Pero había algo más. En la historia oculta de la selva también se mencionaba una figura, una mujer extranjera que llegaría para enfrentar un desafío que determinaría el futuro de aquel lugar. Jane abrió los ojos de golpe. ¿Acaso hablaban de ella? ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ese momento la hubiera preparado para algo mucho mayor? De repente, el sonido del agua corriendo se volvió más fuerte, y el río subterráneo comenzó a moverse con mayor velocidad. Jane se dio cuenta de que el flujo del agua estaba cambiando, como si algo debajo de la tierra comenzara a despertar. El aire se llenó de una energía vibrante, y la caverna comenzó a resonar con un eco profundo, como si todo el lugar estuviera en sintonía con un poder ancestral. Jane miró a Kiko, quien la observaba con ojos curiosos pero tranquilos. Sabía que debía continuar adelante, pero esta vez no era solo una exploración de la selva, era un viaje hacia lo desconocido, hacia algo que llevaba siglos esperando su llegada. Siguieron el cauce subterráneo hasta llegar a una cascada que descendía a un lago cristalino. Allí, al otro lado del agua, Jane vio algo que la dejó sin aliento, un antiguo portal de piedra, cubierto de enredaderas y musgo, se alzaba majestuoso, como si hubiera estado esperando a que ella lo encontrara. Era evidente que ese portal no era solo una formación natural, había sido construido con un propósito, y Jane estaba segura de que ese propósito tenía que ver con ella. La cascada, que caía suavemente desde la altura, parecía proteger el portal, y el aire a su alrededor brillaba con pequeñas partículas de luz, como si la energía misma de la naturaleza fluyera a través de ese punto. Jane se acercó al borde del agua, sintiendo una mezcla de temor y fascinación. Sabía que, cruzando ese portal,
dejaría atrás todo lo que conocía, incluso la selva que había aprendido a amar. El portal emitía un leve zumbido, una vibración que resonaba en sus huesos. Jane dio un paso hacia adelante, consciente de que estaba al borde de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Pero antes de cruzar, una voz suave, como un susurro en el viento, habló en su mente. Este es el punto de no retorno, Jane. ¿Estás lista para lo que vendrá? Jane cerró los ojos y respiró profundamente. Sabía que estaba destinada a caminar por ese camino. Con Kiko a su lado, y con el peso de la historia de la selva sobre sus hombros, Jane dio el primer paso hacia el portal. Jane cruzó el portal con el corazón latiendo en su pecho, mientras Kiko la seguía de cerca. El aire cambió de inmediato, volviéndose más denso, cargado de una energía que no había sentido antes. Al atravesar el umbral de piedra, la luz de la selva desapareció tras ella, sumergiéndola en un paisaje completamente nuevo. El mundo al otro lado era distinto de todo lo que Jane había conocido. El cielo tenía un tono violeta que se extendía sobre montañas flotantes, y el terreno estaba cubierto de plantas brillantes que irradiaban un resplandor suave. Era como si la naturaleza aquí vibrara con una vida propia, una especie de eco antiguo que susurraba secretos en un idioma que apenas alcanzaba a comprender. Kiko, que normalmente saltaba de un lado a otro con entusiasmo, se quedó quieto, observando el entorno con una cautela que Jane nunca había visto en él. Sus orejas estaban erguidas, y sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Jane, sin embargo, sentía algo distinto. No era miedo, sino una sensación de asombro, como si este mundo la hubiera estado esperando durante siglos. A medida que avanzaban, Jane comenzó a notar que no estaban solos. Figuras fantasmales, casi translúcidas, parecían moverse en el borde de su visión. Sus formas difusas y brillantes se deslizaban entre los árboles y las rocas flotantes. No eran animales ni humanos, sino algo intermedio, como si fueran guardianes de este lugar, antiguos espíritus que velaban por el equilibrio de este mundo misterioso. Las criaturas no se acercaban, pero Jane sentía sus ojos sobre ella. Cada paso que daba era como una prueba, una evaluación silenciosa de si merecía estar allí. Su instinto le decía que no debía temerlas, sino respetarlas, porque este lugar era sagrado, un santuario que solo unos pocos elegidos podían descubrir. El sendero la condujo hacia un claro, donde un árbol gigantesco se alzaba en el centro, con raíces que parecían extenderse hasta el corazón mismo de la tierra. Este no era un árbol común. Las hojas resplandecían con un dorado cálido, y el tronco estaba cubierto de símbolos parecidos a los que había visto en la caverna. El aire a su alrededor parecía vibrar con una música apenas perceptible, como si el propio árbol emitiera una melodía antigua. Jane se acercó al árbol con cuidado, sintiendo que había llegado al centro de algo mucho más grande de lo que podía entender. Estaba tan absorta en la majestuosidad del lugar que casi no notó la figura que se materializó delante de ella. Era una mujer, pero no como cualquier mujer que Jane hubiera visto. Tenía una piel perlada, ojos que brillaban como estrellas y un cabello que flotaba suavemente alrededor de su cabeza, como si estuviera bajo el agua. Parecía formada por la misma energía que fluía a través de ese mundo. «Bienvenida, Jane», dijo la mujer con una voz que era suave, pero que resonaba profundamente en el aire.
Hemos estado esperando tu llegada. Jane no se sorprendió. Desde el momento en que había cruzado el portal, sabía que algo o alguien le esperaba. Sin embargo, la sensación de ser parte de algo tan vasto y misterioso la abrumaba. ¿Quién eres?, preguntó Jane, aún asimilando la extrañeza del momento. Soy un eco de este mundo, una guardiana de los secretos que aquí se ocultan. Mi forma es el reflejo de las historias que has escuchado, pero también de aquellas que aún no has conocido. La figura se acercó al árbol y al tocarlo, una ráfaga de luz recorrió el tronco. Jane sintió una corriente de energía fluir a través de ella, como si una conexión invisible la uniera al árbol y a la figura delante de ella. Has llegado hasta aquí porque tienes la capacidad de comprender este lugar, de escuchar su llamado, continuó la mujer. Eres parte de una historia que comenzó mucho antes de que pusieras pie en esta selva, una historia que ahora debes decidir si deseas continuar. Jane escuchaba en silencio, consciente de que había algo importante a punto de revelarse. La figura la condujo hasta las raíces del árbol, donde una fuente de agua cristalina fluía suavemente. Jane se inclinó para tocar el agua, y en ese momento, visiones comenzaron a inundar su mente. Vio imágenes de la selva, de los animales con los que había convivido, pero también de épocas antiguas, de civilizaciones olvidadas que una vez habitaron ese mismo lugar. Vio cómo esas civilizaciones florecieron y cayeron, siempre bajo la protección del gran árbol, que había sido el centro de su existencia. Pero también vio algo más, una oscuridad creciente, una amenaza que lentamente se cernía sobre la selva y su mundo. El equilibrio de este lugar está en peligro, Jane, dijo la guardiana. La naturaleza siempre ha mantenido el orden, pero hay fuerzas que desean corromperlo. La selva te ha elegido para enfrentarlas. No estarás sola, pero debes decidir si estás dispuesta a aceptar este desafío. Jane sintió una mezcla de miedo y responsabilidad. El peso de la historia que acababa de presenciar era inmenso, pero también sabía que había sido preparada para esto. Cada día que había pasado en la selva, cada lección que había aprendido de los animales, la había llevado hasta este momento. Acepto, dijo finalmente, con una determinación renovada. Haré lo que sea necesario para proteger este lugar. La guardiana asintió, y una sonrisa suave cruzó su rostro. Entonces el verdadero viaje comienza ahora. Las respuestas que buscas están más allá de este mundo, pero también en lo más profundo de él. El tiempo es corto, Jane, y el destino de la selva está en tus manos. Antes de que Jane pudiera responder, la figura se desvaneció lentamente, dejando solo el sonido del agua y el suave murmullo del árbol. Jane miró a Kiko, quien parecía entender la gravedad del momento, y juntos se quedaron en silencio, sabiendo que lo que les aguardaba más adelante sería aún más increíble y desafiante que todo lo que habían vivido hasta ahora. La noche cayó sobre el extraño mundo al que Jane había sido conducida. Las estrellas en el cielo violeta brillaban con una intensidad que la dejaba sin aliento, y una brisa suave soplaba entre las montañas flotantes, llevando consigo un susurro antiguo que parecía llamarla. Kiko, siempre alerta, permanecía cerca, como si también pudiera sentir la energía que envolvía el lugar. La selva, aún en este rincón oculto, parecía viva, observándolos. Después de su encuentro con la misteriosa guardiana del árbol, Jane no podía dejar de pensar en las visiones que había visto.
la historia de las civilizaciones perdidas, la amenaza latente y el peso de la responsabilidad que ahora cargaba la llenaban de preguntas. Pero había algo más profundo que resonaba en ella, una sensación de conexión con la selva y sus habitantes que no había sentido antes. Era como si estuviera empezando a entender un lenguaje silencioso, uno que solo los que estaban verdaderamente en sintonía con la naturaleza podían oír. Mientras caminaba bajo las estrellas, Jane recordó las palabras de la guardiana: las respuestas que buscas están más allá de este mundo, pero también en lo más profundo de él. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Cómo podía proteger algo tan vasto y complejo como la selva? Jane sabía que no podía hacerlo sola, pero también comprendía que había una fuerza dentro de ella que la había guiado hasta este momento. A medida que avanzaba entre las raíces del gran árbol, se topó con un claro. En el centro de este, una antigua estructura de piedra se alzaba majestuosa. Parecía un altar, cubierto de musgo y enredaderas, pero irradiaba una energía palpable. Jane se sintió atraída hacia él, como si algo en su interior supiera que este era el próximo paso. Kiko, más cauteloso, se detuvo al borde del claro, observando con una mezcla de curiosidad y preocupación. Jane, sin embargo, avanzó con pasos decididos hacia el altar. Al acercarse, notó que las mismas inscripciones que había visto en la caverna y en el tronco del gran árbol estaban talladas en las piedras. Eran símbolos antiguos, pero Jane comenzaba a entenderlos de una manera que no podía explicar. Eran un recordatorio de que la historia de la selva y la suya estaban entrelazadas. Cuando tocó el altar, una ráfaga de viento rodeó el claro, como si el mismo aire se agitara en respuesta a su presencia. De repente, una figura apareció ante ella, no tan física como la guardiana anterior, sino una proyección de luz pura. Esta vez, era un ser que representaba la selva en su totalidad, un espíritu que emanaba la fuerza de cada animal, árbol y río. «Has llegado al corazón de la selva, Jane», dijo el espíritu, su voz resonando en el viento. «Eres ahora parte de su alma, y la selva es parte de ti. La prueba que enfrentas no es solo externa, sino interna. Para proteger este mundo, debes primero entender lo que realmente significa vivir en armonía con él». El espíritu la observó, con ojos brillantes y llenos de sabiduría. Jane sintió su mirada no solo sobre ella, sino dentro de ella, como si pudiera ver todos sus miedos, sus dudas y también su fuerza. La naturaleza te ha elegido porque reconoció en ti algo único. Tienes el poder de adaptarte, de aprender y de escuchar. Pero para proteger este lugar, no puedes enfrentarte a la oscuridad solo con valentía. Necesitas algo más profundo. ¿Qué debo hacer?, preguntó Jane, sintiendo una mezcla de incertidumbre y determinación. La respuesta está en el equilibrio, respondió el espíritu. Los antiguos guardianes de la selva lo sabían. El poder no proviene de dominar, sino de comprender, de escuchar el latido de la vida en todas sus formas. La oscuridad que amenaza este mundo no es solo una fuerza externa, es el desequilibrio que se crea cuando la naturaleza y sus habitantes dejan de estar en sintonía. Debes restaurar ese equilibrio, y para hacerlo, necesitas aprender de aquellos que han vivido aquí mucho antes que tú. Jane entendió que esta no era una batalla que pudiera ganar con fuerza física, sino con sabiduría. Había algo en la selva que necesitaba ser restaurado, y el espíritu le estaba mostrando el camino para encontrarlo.
Pero antes de poder hacer eso, debía aprender a ser parte de este mundo de una manera más profunda, más espiritual. El espíritu se desvaneció en el viento, dejando una sensación de paz y claridad en Jane. A su lado, Kiko saltó hacia ella, como si también sintiera que algo importante había sucedido. Jane miró hacia el altar una vez más, sabiendo que su verdadero desafío estaba por comenzar. Pero esta vez no sentía miedo. La selva no era solo su hogar ahora, era parte de su ser. Y mientras caminaba de regreso hacia el gran árbol, comprendió que el siguiente paso en su viaje no sería hacia afuera, sino hacia adentro, hacia el corazón de lo que significaba ser una con la naturaleza. Al amanecer, Jane y Kiko se pusieron en marcha, guiados por una energía renovada después de su encuentro con el espíritu de la selva. Sentían que la selva misma les abría el camino, y los animales parecían más cercanos a ellos que nunca. Jane, ahora en completa sintonía con su entorno, podía entender los movimientos y señales de las criaturas que los rodeaban. Cada paso la acercaba más al misterio que envolvía a ese mundo, y sabía que la clave para restaurar el equilibrio residía en los secretos antiguos que aún no había descubierto. Tras varias horas de caminata, llegaron a un desfiladero, donde un río de aguas cristalinas serpenteaba a través de las rocas. El agua tenía un brillo peculiar, como si en su interior fluyeran destellos dorados. Jane se acercó con cautela, notando que el río parecía susurrar, como si contuviera un secreto profundo. Kiko, más audaz, saltó de roca en roca hasta acercarse al agua. Tocó la superficie con sus pequeñas patas, pero algo inusual sucedió. El río respondió, creando suaves ondas doradas que se extendieron a lo largo de su cauce, como si el agua reconociera la presencia de Jane y Kiko. «Este lugar es especial, Kiko», murmuró Jane, sintiendo una atracción inexplicable hacia el río. El brillo dorado bajo la superficie parecía ser algo más que un simple reflejo del sol. Jane sabía que no era un río cualquiera. Recordó las historias antiguas que la guardiana y el espíritu de la selva le habían contado. Se decía que en lo más profundo de la selva existía un lugar donde las fuerzas de la naturaleza eran más poderosas, y donde los guardianes originales de la selva habían escondido un secreto que mantenía el equilibrio entre todos los seres vivos. Jane se agachó junto a la orilla, y al tocar el agua, sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. El río parecía estar vivo, como si poseyera una conciencia propia. De repente, una voz suave resonó en su mente, diferente a la del espíritu de la selva, pero igual de poderosa. «Eres la elegida para cruzar el río dorado», dijo la voz. «Pero solo aquellos con un corazón puro pueden descubrir lo que yace en su fondo. Si tu intención es sincera, el río te guiará». Jane, con el corazón acelerado, comprendió que este era otro desafío, una prueba de su conexión con la naturaleza. Si deseaba salvar la selva y restaurar el equilibrio, debía confiar en que sus lazos con este mundo eran lo suficientemente fuertes para pasar la prueba. Con una profunda respiración, Jane entró en el río. Las aguas, aunque brillantes y llenas de misterios, eran cálidas y reconfortantes. Cada paso que daba hacia el centro del río parecía aligerar su cuerpo, como si el agua la abrazara y protegiera. Kiko la siguió de cerca, confiando en su instinto. Cuando Jane alcanzó el centro del río, algo extraordinario sucedió. El agua comenzó a elevarse a su alrededor, formando una especie de espiral dorada que la envolvía. Kiko saltó sobre una roca cercana, observando con asombro mientras Jane desaparecía dentro del remolino de luz. Era como si el río la estuviera absorbiendo, llevándola a un lugar oculto en sus profundidades. La luz se intensificó y, de repente, Jane se encontró en un espacio completamente diferente. Estaba en una caverna subterránea, pero no era una caverna oscura y sombría. Las paredes estaban cubiertas de cristales que emitían un brillo suave y dorado, y en el centro de la caverna, un lago profundo irradiaba una luz aún más intensa.
Jane caminó hacia el lago, sabiendo que allí se encontraba el secreto que había estado buscando. Al acercarse, vio algo increíble. En el fondo del lago se alzaba una figura de piedra tallada, similar a las antiguas estatuas que había visto en la selva, pero más majestuosa. Era la figura de un antiguo guardián, con los brazos extendidos, sosteniendo lo que parecía ser un cristal resplandeciente. La voz regresó a su mente, pero esta vez fue más clara, como si hablara desde el mismo lago. Y este cristal contiene la esencia de la selva, el poder que mantiene la vida en armonía. Pero con los siglos, su energía ha disminuido, debilitada por el desequilibrio creado por aquellos que olvidaron la conexión sagrada con la naturaleza. Para restaurar el equilibrio, Jane, debes tomar el cristal y devolverlo al corazón del gran árbol. Solo entonces, la selva renacerá. Jane sintió el peso de la responsabilidad en sus manos. El destino de la selva, de los animales, y de todo lo que había llegado a amar, dependía de ella. Sabía que la tarea no sería fácil, pero ahora entendía el propósito de su viaje. Era más que una simple sobreviviente en la selva, era una guardiana, destinada a restaurar el orden natural que había sido perdido. Con una determinación renovada, Jane extendió su mano hacia el agua y tomó el cristal. Al instante, el lago se iluminó con un destello cegador, y la caverna entera resonó con una energía poderosa. El río, ahora completamente dorado, la envolvió de nuevo, llevándola de regreso a la superficie. Cuando Jane emergió, el río había cambiado. Fluía más rápido, más brillante, como si su esencia hubiera sido restaurada. Kiko, visiblemente emocionado, saltó a su lado, y ambos supieron que el siguiente paso en su aventura sería el más desafiante: devolver el cristal al gran árbol y enfrentar la oscuridad que aún acechaba en las sombras. El viaje de regreso al gran árbol fue silencioso, pero cargado de una intensidad palpable. Jane llevaba el cristal dorado con cuidado, como si sostuviera en sus manos no solo el futuro de la selva, sino el equilibrio mismo del mundo natural. Kiko, su compañero fiel, permanecía cerca, siempre vigilante, como si también comprendiera la importancia de lo que estaban a punto de hacer. Con cada paso, Jane sentía como la energía de la selva comenzaba a cambiar. El viento susurraba más fuerte, los árboles se inclinaban hacia ella, y los animales observaban desde la distancia con una mezcla de respeto y esperanza. Era como si todo el entorno estuviera esperando el momento en que el equilibrio sería restaurado. Mientras se aproximaban al gran árbol, la atmósfera comenzó a oscurecerse. El cielo, que había sido un tapiz de estrellas la noche anterior, ahora estaba cubierto por nubes pesadas que se arremolinaban en tonos púrpura y gris. La oscuridad que Jane había sentido acechando durante tanto tiempo ahora era visible, manifestándose como una niebla espesa que envolvía el bosque. Los árboles se movían inquietos, como si estuvieran luchando contra una fuerza invisible. Jane supo que la oscuridad estaba respondiendo al poder del cristal. Lo que fuera que amenazaba a la selva, estaba dispuesto a evitar que ella completara su misión. Pero, lejos de asustarse, Jane sintió una oleada de determinación. Había llegado demasiado lejos y comprendía el peso de lo que estaba en juego. La selva necesitaba ser restaurada, y solo ella podía hacerlo. Finalmente, llegaron a los pies del gran árbol. La estructura colosal parecía aún más imponente, sus raíces gigantescas penetrando profundamente en la tierra, mientras que su tronco se extendía hacia el cielo como un puente entre los mundos. Sin embargo, la vitalidad del árbol había disminuido visiblemente. La corteza, que antes brillaba con una luz suave, ahora estaba apagada y seca en algunos lugares, como si la vida se estuviera desvaneciendo lentamente.
Jane avanzó hacia el corazón del árbol, donde una cavidad natural esperaba. Sabía instintivamente que ese era el lugar donde el cristal debía ser devuelto, el lugar donde su energía restauraría la conexión perdida entre la selva y su espíritu guardián. Pero cuando estaba a punto de colocar el cristal, la niebla oscura se espesó y, de ella, emergió una figura. Una sombra alta y amenazante, con forma humana, pero distorsionada, como si fuera parte de la misma oscuridad. Sus ojos brillaban con una malicia que no pertenecía a este mundo. «No puedes detener lo inevitable, humana», dijo la sombra con una voz que retumbaba en el aire. «La selva ha estado muriendo por mucho tiempo, y yo he sido parte de su agonía. ¿Por qué luchar por algo que está destinado a desaparecer?» Jane sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Esta figura representaba la verdadera amenaza para la selva, no solo una oscuridad física, sino una manifestación de todo lo que había erosionado el equilibrio natural. Era el desequilibrio personificado, una fuerza que se había alimentado de la ruptura entre los humanos y la naturaleza, de la avaricia y el olvido. «No desaparecerá», replicó Jane con firmeza. «La selva aún está viva. Y mientras quede vida, siempre hay esperanza de restaurarla». La sombra se rió, un sonido frío y hueco. «¿Crees que un simple cristal cambiará algo? Los humanos destruyen lo que tocan. Tú eres solo una más en una larga lista de quienes han tratado de salvar lo que no pueden comprender». Jane apretó el cristal en sus manos, sintiendo su calor y la energía que emanaba de él. Recordó las palabras del espíritu de la selva y supo que este no era solo un enfrentamiento externo. Era una batalla por el alma de la selva, por el equilibrio entre todos los seres vivos. Y en el fondo, también era una prueba para ella misma. «Que no soy como los demás», dijo Jane, su voz firme. «No vine aquí para dominar, sino para aprender, para proteger. Y es lo que haré». Con esas palabras, avanzó hacia la cavidad del gran árbol, sosteniendo el cristal por encima de su cabeza. La sombra intentó detenerla, pero Kiko, valiente como siempre, se lanzó hacia ella, distrayendo a la oscuridad el tiempo suficiente para que Jane pudiera insertar el cristal en su lugar. En cuanto el cristal tocó el interior del árbol, una explosión de luz dorada se extendió desde las raíces hacia las ramas más altas. El árbol, que antes parecía marchito, comenzó a revivir ante sus ojos. La corteza recuperó su brillo, las hojas volvieron a crecer con una intensidad verde esmeralda, y una onda de energía pura se extendió por toda la selva, restaurando el equilibrio que había sido perdido. La sombra emitió un grito de frustración, debilitándose ante la fuerza del cristal y la luz que ahora envolvía el gran árbol. El equilibrio natural estaba siendo restaurado, y con él, la oscuridad comenzó a desvanecerse. «Esto no ha terminado», murmuró la sombra antes de desvanecerse por completo. Jane, jadeante pero llena de satisfacción, se volvió hacia Kiko, que la observaba con ojos llenos de gratitud. Lo habían logrado. Habían salvado la selva. Pero Jane también sabía que su tarea no había terminado por completo. La selva estaba viva de nuevo, pero debía ser protegida, vigilada y entendida. Había aprendido tanto de este mundo, y ahora era su guardiana. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, iluminando la selva renacida, Jane y Kiko se sentaron bajo el gran árbol, contemplando la obra que habían hecho.
Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Jane se adaptó a su nuevo hogar en la selva, donde cada amanecer traía consigo nuevos aprendizajes y aventuras. El gran árbol había florecido, y con él, la vida en la selva resurgía con un vigor renovado. Las flores se abrían en un espectáculo de colores brillantes, los ríos volvían a cantar, y los animales parecían danzar en un juego perpetuo de alegría. Con cada día que pasaba, Jane profundizaba su conexión con el mundo natural. Había aprendido a hablar con los animales de la selva, a entender sus costumbres y a responder a sus llamados. La sabiduría que había adquirido en su viaje la había transformado en una guardiana de la selva, una figura respetada y querida entre sus habitantes. Kiko, su inseparable compañero, se había convertido en su mejor amigo. Juntos exploraban cada rincón del bosque, descubriendo lugares escondidos y secretos antiguos. Desde los secretos del gran árbol hasta las leyendas de los ríos que serpenteaban como cintas plateadas a través de la selva, cada día era una nueva oportunidad para aprender y maravillarse. Un día, mientras exploraban una parte de la selva que nunca habían visitado, Jane y Kiko se encontraron con un claro mágico donde los rayos de sol se filtraban a través de las copas de los árboles, iluminando un pequeño lago. El agua era tan clara que reflejaba el cielo azul como un espejo. Jane se sentó al borde, dejando que sus pies se mojaran en el agua fresca. En ese momento, sintió una paz profunda. «Este lugar es perfecto», dijo Kiko, moviendo su cola con entusiasmo. «Podríamos venir aquí todos los días». Jane sonrió, su corazón lleno de gratitud. Había encontrado no solo un hogar, sino también un propósito. A medida que el tiempo pasaba, comenzó a enseñar a otros animales sobre la armonía entre los seres vivos. Los pájaros, los ciervos y hasta los tigres se reunían para escuchar las historias de su vida en el mundo humano y las lecciones que había aprendido sobre la conservación y el respeto mutuo. Una tarde, mientras contaba una historia a un grupo de animales curiosos, sintió un suave soplo de viento que la envolvía. Era como si la selva misma la abrazara, reconociendo su papel como guardiana. En ese momento, una anciana tortuga, sabia y venerada entre los animales, se acercó a ella. «Jane, has hecho mucho por esta selva. La has protegido y has traído de vuelta la esperanza. Pero ahora es tiempo de que compartas tu historia con el mundo humano». Jane la miró, sorprendida. Había pensado que su vida en la selva sería una elección permanente, un refugio de la humanidad. Pero las palabras de la tortuga resonaron en su corazón. Tal vez, su experiencia podía inspirar a otros a comprender y proteger la belleza que la rodeaba. «Tienes razón», respondió Jane. «Pero, ¿cómo podría hacer eso?». La tortuga sonrió y dijo: «La selva te ha dado su fuerza. Usa tu voz. Haz que ellos entiendan lo que has aprendido aquí». Después de reflexionar, Jane tomó la decisión. Con Kiko a su lado, emprendió el viaje hacia la aldea más cercana. Sabía que tendría que enfrentar la realidad de su antiguo mundo, pero también entendía que ahora poseía la sabiduría y la confianza necesarias para abogar por la selva que tanto amaba. Cuando llegó a la aldea, los aldeanos la recibieron con asombro. Había pasado tiempo desde que había desaparecido y muchos pensaban que nunca regresaría. Pero Jane no solo estaba de vuelta, estaba transformada. Con cada historia que contaba,
compartía la magia de la selva, el valor de la vida silvestre y la importancia de preservar la naturaleza. Los aldeanos comenzaron a escuchar, a aprender. A medida que su historia se extendía, Jane vio cómo se formaban grupos de conservación. Comenzaron a plantar árboles, a limpiar ríos y a educar a las futuras generaciones sobre el respeto por el medio ambiente. Con el tiempo, la aldea se transformó en un lugar donde la humanidad y la naturaleza coexistían en armonía. Las tradiciones que Jane había traído de su vida en la selva fueron integradas en la vida cotidiana de los aldeanos. Los niños crecieron aprendiendo a cuidar la tierra, a amar a los animales y a entender la importancia de proteger el hogar de Jane. Los meses se convirtieron en años, y Jane se convirtió en un símbolo de la conexión entre la humanidad y la naturaleza. Aunque pasaba la mayor parte de su tiempo en la selva, siempre regresaba a la aldea para compartir sus experiencias y aprender de los demás. En el corazón de la selva, el gran árbol seguía erguido, fuerte y resplandeciente. Jane sabía que había cumplido su propósito, no solo como guardiana de la selva, sino también como puente entre dos mundos. Y así, bajo la sombra del gran árbol, la selva continuó prosperando, recordando siempre la valentía de una mujer que eligió vivir en armonía con todos los seres vivos. La historia de Jane Parker se convirtió en una leyenda, recordada por generaciones. Una historia de amor, valor y un profundo respeto por la vida en todas sus formas. Y cada vez que un niño de la aldea se sentaba bajo el gran árbol, escuchando las historias de Jane, sabía que había un lugar mágico donde todos eran bienvenidos. Un lugar